Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Bienvenidos amigos a este su programa Agro y Más. La más cordial bienvenida a todos los amigos que nos escuchen a través de los 88.3 FM de Radio Cultural de Puriscal, a través de Canal 52 de Cali Victoria, a través de Canal 53 también, y a todos los amigos que siempre nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Mixcloud. Recuerde que nos puede buscar súper sencillo como Max Central Sur. Usted se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Esta semana, en esta primera parte, les tenemos información muy importante de parte de nuestros amigos del ICAFE para tratar de controlar una de las plagas principales en esta época de cosecha, como es la broca del café. Así que vamos a hablar un poquito sobre cómo realizar una trampa casera para tratar de monitorear y bajar la incidencia de esta plaga en nuestro cultivo de café. Y durante estas semanas hemos venido trabajando sobre un proceso de capacitación que se llama Cambio Climático, la solución bajo nuestros pies. Esta semana llegamos al final de este proceso con un tema de cómo realizar, para qué sirven las curvas a nivel y, muy importante, cómo construir un codal, que es una de las herramientas vitales y básicas para lo que es el desarrollo de estas curvas de nivel o obras de conservación de suelo en nuestros cultivos. Gracias por estar con nosotros como todas las semanas en este su programa Agro y Más. El Instituto del Café de Costa Rica, ICAFE, presenta En el manejo integrado de la broca del fruto del cafeto, las trampas para monitoreo y captura masiva son una de las prácticas recomendadas para reducir la población residual del insecto. Una alternativa para disminuir los costos del trampeo y la contaminación del ambiente es la trampa artesanal, que se hace en forma manual utilizando botellas desechables a las que se le corta una ventana rectangular de 13 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto en el tercio medio del envase. ¿Qué se necesita para hacer las trampas? Una botella plástica de 2 o 2.5 litros, un difusor con atrayente, alambre delgado galvanizado, alicate para cortar el alambre, un marcador o lapicero para dibujar la ventana, una regla o cinta para medir los 30 centímetros del alambre, una cuchilla y fósforos para calentar otro alambre con el que se hace huecos en la botella. Para mostrar cómo se hacen las trampas en el campo, visitamos al productor de café don Auris Vargas Badilla de Pérez Celedón, en el sur de Costa Rica. Don Auris nos explica que lo primero es marcar la ventana rectangular de 13 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto en el tercio medio de la botella. Luego, con la cuchilla se recorta la ventana a lo largo del envase. Hay que recordar que la botella quedará invertida cuando se coloca en la planta de café. Se hace un pequeño agujero a unos 8 centímetros de la tapa para permitir el rebalse del agua, que se pondrá al final. También otro agujero en la base de la botella para introducir el alambre que sostendrá el difusor. Luego se corta un trozo de 30 centímetros de alambre delgado para amarrar un extremo del alambre al cuello del difusor. Se deja una vuelta o nudo al alambre a unos 10 centímetros del difusor para que no pase por el agujero. Se introduce el extremo libre del alambre en el agujero de la base, del interior hacia el exterior de la botella, para sujetar la trampa en la planta. El difusor con atrayente se coloca dentro de la trampa entre los tercios medio y superior. En el campo se colocan 20 trampas por hectárea, con la tapa hacia abajo para facilitar el mantenimiento. Se ubican a 1 metro o 1,5 metros de altura colgando de una bandola de café. Al momento de la instalación, se colocan unos 200 mililitros de agua en el fondo de la trampa,
y se quita la tapa exterior del difusor. Se puede agregar jabón al agua para facilitar el ahogamiento de las brocas. El mantenimiento para eliminar la broca capturada y asear la trampa debe ser cada 8 o 15 días. Las brocas vivas que flotan al momento del mantenimiento se deben eliminar. Si se desea cuantificar la captura para llevar el registro del vuelo, se debe eliminar la basura y otros insectos presentes en la solución de captura. Se mide el volumen y se multiplica por 570 la cantidad de mililitros o centímetros cúbicos de broca húmeda. Agradecemos a don Auris Vargas, de Pérez Celedón, la demostración de cómo se hacen las trampas y poder compartir con los miles de productores de café de Costa Rica el uso de este instrumento para reducir la población residual de las brocas del fruto del cafeto. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Con estos obstáculos que necesitamos poner en los terrenos con pendientes sirven para disminuir la velocidad y luego la fuerza del agua para disminuir, digamos, su fuerza destructiva. Entonces, ¿cuáles son las obras de conservación de suelo que nos sirven para disminuir este flujo del agua y la fuerza destructiva del agua que se escurre? Bueno, lo primero sería las zanjas de infiltración. Entonces pueden ver ahí en este terreno hicieron estas zanjas de infiltración. ¿Cómo operan? Digamos, ¿cuál es su función? Por un lado, cuando empiece a llover, el agua va a correr y va a caer en estas zanjas y ahí se va a quedar, por lo menos durante un tiempo. Entonces, esto nos ayuda a aumentar la infiltración del agua. Recuerde que los suelos sirven también para filtrar el agua, para acumular el agua en los mantos freáticos. Entonces, de esta manera, incluso en los suelos agrícolas, logramos aumentar la infiltración de agua, logramos alimentar más los mantos freáticos y eso es muy importante. También el agua que va a caer en estas zanjas no va a seguir corriendo para abajo. Entonces, su fuerza y su velocidad va a quedar muy disminuida. También el agua que viene de arriba, bueno, va a arrastrar partículas de tierra y esas se van a acumular en estas zanjas. Entonces, al final del invierno, o tal vez 2 veces durante el invierno, podemos limpiar estas zanjas y recuperar este suelo. Sin este sistema, pues este suelo pues ya estaría abajo en los ríos o tal vez en el mar, ya lo hubiéramos perdido. De esta manera podemos conservar nuestro suelo dentro de la parcela. Entonces, bueno, eso obviamente es muy trabajoso, es mucho trabajo. Una persona, dependiendo de su fuerza y del tipo de suelo, puede hacer entre 20 y 40 metros de zanja por día. Generalmente se aconseja que la zanja tenga 30 centímetros de ancho por 30 de profundidad. Pero bueno, la idea es hacer eso poco a poco. Digamos que el primer año podemos hacer una, el segundo año vamos a hacer otra y así poco a poco ir conservando nuestro terreno. Siempre, siempre empezando desde arriba. O sea que las obras de conservación todas deben empezar de arriba y después ir bajando poquito a poquito. Aquí tenemos terrazas, esto es en la zona de Zarcero. Entonces, en estos suelos tan inclinados es también la mejor forma de poder trabajar, porque podemos trabajar en un suelo horizontal, plano, y entre cada zanja pues tenemos el equivalente a entre cada cada terraza, tenemos el equivalente a las zanjas de infiltración, que nos ayuda también a aumentar la infiltración del agua dentro del suelo. Ahí sí podemos ver que el suelo está muy descubierto y vamos a ver en adelante qué podríamos hacer para evitar esto. Porque si bien
estamos evitando que corra el agua y vaya, digamos, arrastrando el suelo. En este caso, no estamos impidiendo el primer paso de la erosión, que es el impacto sobre el suelo desnudo. Y otra técnica sería las barreras vivas. Aquí tenemos un ejemplo de barreras vivas de vetiver y el productor, pues ahí digamos que tiene las dos, está, digamos, uniendo las dos técnicas de conservación de suelo, porque pueden ver que también tiene cobertura. Puso cobertura del mismo vetiver para impedir que la lluvia dañara el suelo y se lo llevara. Y también tienes esas barreras vivas que sirven para evitar o ralentizar, perdón, disminuir la velocidad del agua que escurre. Entonces, bueno, esas obras de conservación, vamos a ver más en adelante, tienen que ubicarse de acuerdo a las curvas de nivel. Entonces, ¿de qué manera podemos trazar estas curvas de nivel? Pues para eso necesitamos una herramienta fácil de hacer. Bueno, un topógrafo lo puede hacer y lo va a hacer de una manera muy exacta, pero eso resultaría muy claro y no todos podemos pagar un topógrafo para eso. Ahí vamos a enseñarle cómo hacer una herramienta muy fácil de construir y que es muy eficaz para trazar las curvas a nivel. Entonces, estos serían con los videos que siguen. Bien, entonces hemos visto anteriormente que lo que tenemos que hacer en el campo es poner algunos obstáculos para frenar el agua que se escurre, para disminuir su velocidad y su fuerza destructiva. Y estos obstáculos tienen que estar trazados a curva a nivel. Entonces, para poder trazar curvas a nivel necesitamos una herramienta y es una herramienta muy fácil que vamos a explicarles ahora cómo se hace. Primero, ver los materiales que necesitamos. Entonces necesitamos dos reglas de un poquito más de 2 metros, puede ser unos 2 metros 10 más o menos. Una regla de como 1 metro 20 aproximadamente. Bueno, hoy tengo estas reglas bien bonitas, pero también se pueden hacer con ramas rectas. Por ejemplo, el madero negro tiene unas ramitas bien rectas, entonces se puede hacer también con ramas, no tienen que ser rectas. Además, bueno, necesitamos unos 3 clavos, un martillo, una cinta y vamos a trabajar con una plomada. Entonces, ahí tenemos una piola. Y cualquier peso, aquí tenemos una botella con tierra, pero puede ser una piedra o cualquier cosa que tenga peso para la pluma. Bien, entonces empezamos para medir los 2 metros de las reglas. Entonces aquí ya los medí, tenemos aquí las marcas, aquí están los 2 metros y lo que vamos a hacer es clavar. Vamos a clavar las 2 reglas exactamente a los 2 metros. Entonces la ponemos ahí para ver que están a 2 metros. Bien, entonces hemos medido los 2 metros. Aquí están las marcas y vamos a clavar las 2 reglas exactamente en los 2 metros. Vamos a dejar que el clavo salga un poquito porque ahí vamos a amarrar nuestra plomada. Después lo que tenemos que hacer es abrir las reglas y medir los 2 metros entre las patas.
Aquí tenemos 2 metros. Entonces vamos a clavar el travesaño y el travesaño tiene que ir en el centro a 1 metro. Entonces vamos a medir el metro. Aquí tenemos y vamos a clavar el travesaño aquí. Vamos a asegurarnos de que no se haya, que tengamos los 2 metros acá. Bien, está medido. Muy bien. Entonces ahora tenemos nuestro aparato que se llama aparato A. Ahí pueden entender por qué se llama así. Entonces aquí tenemos el aparato A o agromida. Ahora vamos a poner la plomada que nos va a ayudar para buscar el nivel. Entonces, bueno, con cualquier cuerda y un peso vamos a hacer una plomada. Entonces ya tenemos nuestro aparato A y esa plomada nos va a servir para buscar el nivel. Pero para eso tenemos que calibrar el aparato A. Lo vamos a hacer en un instante. Bien, entonces ya tenemos construido el aparato A. Ahora lo que necesitamos hacer es calibrarlo para que nos dé exactamente el nivel, porque este lugar no está exactamente a nivel. Entonces para esto ubicamos el aparato A y vamos a marcar exactamente dónde se encuentra cada pata. Entonces ahí vamos marcando el lugar. Ya tenemos marcado y vamos a marcar aquí en el travesaño donde me da la plomada. Entonces vemos que no se está dando la plomada por acá. Ahora vamos a dar vuelta al aparato y vamos a ubicarlo exactamente donde estaba anteriormente. Entonces buscamos las marcas y vamos a ver dónde nos da la plomada, que esta va a ser nuestra segunda medición. Y el nivel va a ser exactamente el centro de estas dos marcas. Entonces vamos a medirlas. Tenemos
vamos a ver, 3 centímetros con 6 milímetros, entonces el centro va a ser 1 centímetro con 8 milímetros que está por acá. Entonces aquí va a ser, es el centro, y aquí cuando la plomada mide aquí, quiere decir que las dos patas están a nivel. Y con esto vamos a ir al campo para hacer los trazados de aquí. El agro y más, ya regresamos. El HLB o dragón amarillo es una enfermedad que ataca a los cultivos de cítricos, pero no se transmite a los humanos. En los cítricos produce principalmente la muerte de los árboles, la reducción en la producción y defectos en los frutos. De no controlarse, perderíamos en el corto plazo nuestras plantaciones y su producción. ¿Qué podemos hacer? Use plantas de viveros registrados ante el Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en su cultivo. Reporte plantaciones abandonadas. Y revise también los árboles en su jardín o traspatio. Si sospecha que sus árboles tienen HLB, llame de inmediato a la oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en sus árboles de cítricos. Vamos todos juntos como un equipo contra el HLB. Los ticos y las ticas antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas, arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. Lo primero que hago cuando me despierto es darle gracias a Dios por tener donde trabajar y la fuerza para hacerlo. Para mí no hay nada como estar en la parcela y saber de que ya es hora de ir a buscar las vaquitas. No les voy a mentir, es un trabajo duro y termino el día bien cansado, pero feliz y orgulloso de trabajar para que mi familia, mi territorio y mi país progrese cada día más. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Señor caficultor, durante el periodo lluvioso se estimula en los cafetos un vigoroso crecimiento de hojas, bandolas, tallos, raíces y frutos. Es una época de alta demanda de nutrientes que debe satisfacerse con un adecuado programa de fertilización. Se debe considerar la necesidad de nutrientes con un análisis químico de suelos y la demanda en función de la cosecha esperada. A mayor cosecha, se deberá aplicar más fertilizante. Una adecuada fertilización influye positivamente en la sanidad de los cafetos, la producción y la calidad del grano. Información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE. Cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos, procuran bienestar para los animales, salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente. Animales, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, INAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Continuamos, el agro y más. Nuevamente agradecer su sintonía a través de radio y televisión y a través de las redes sociales. Gracias por mantenerse siempre con nosotros. Recordarles a todos que ahora también tenemos a su disposición un número de WhatsApp para que usted se mantenga en comunicación con nosotros, pueda recibir información y hacernos consultas. Apúntelo ahí entre sus contactos, es el 8306-5747, 8306-5747 para poder hablar sobre este tema que estamos hablando en estos talleres que hemos venido proporcionándoles o cualquier otro tema de índole agropecuario. Seguidamente pondremos en práctica ya en el campo lo que es el codal, cómo se utiliza, cuáles son las recomendaciones de uso y algunos cálculos matemáticos que es importante que usted conozca siempre a la hora de utilizar esta herramienta y de realizar una eficiente implementación de prácticas u obras de conservación de suelos en nuestros sistemas productivos.
seguimos con el tema de las curvas a nivel. Tenemos nuestro agronivel calibrado. Ahora lo vamos a utilizar. El primer uso de este nivel puede ser para sembrar cultivos perennes como frutales, aguacate o café, siguiendo las curvas de nivel. Entonces esto nos va a indicar dónde sembrar los árboles de acuerdo a la curva de nivel. Aquí tenemos el lugar para hacer la práctica. Entonces siempre hay que empezar en el centro de la parcela. Entonces vamos, digamos que aquí estemos en el centro y vamos a empezar por arriba. Las curvas a nivel se trazan siempre de arriba para abajo. También, bueno, necesitamos algunas estacas para marcar los puntos. Y ahora vamos a ir un poco más arriba para utilizar el aparato. Entonces, como les decía, empezamos por más o menos el centro del terreno y ponemos una estaca, la primera estaca en la línea central del terreno, y con el aparato vamos a moverle una pata para ir buscando que nos indique el nivel. Entonces ahí vamos buscando. Falta un poquito más, vamos a ver, falta un poco más para abajo. Y ahí pueden ver, cuando golpea unas 3 veces en el punto, quiere decir que tenemos el punto a nivel y lo vamos a marcar entonces con otra estaca. Y ahí voy a seguir buscando el nivel al otro lado. Algo muy importante es que no vamos a pasarnos así nomás, sino que hay que darle vuelta al nivel cada vez, porque como se habrán dado cuenta, eso no es un aparato súper tecnológico y puede tener algún defecto. Aquí puede ser que no esté exactamente a nivel. Entonces, si hubiera un pequeño desnivel y que vamos midiendo con el aparato siempre del mismo lado, se iría sumando el error y al final tendríamos una curva a desnivel. Mientras que si voy dando la vuelta en cada medición, pues uno va, digamos, anulando, quitando este defectito. Entonces, bueno, ahí voy a buscar otra vez el nivel, moviendo la pata hasta que me dé. Vamos a ver, aquí hay la maleza. Vamos a ver si nos da 3 veces, no, le falta un poco, vamos a bajar un poquito. Ahí pueden ver que estamos a nivel y vamos a marcar el segundo punto con una estaca. Y entonces otra vez vamos a dar vuelta, ponemos el aparato en la última estaca y vamos buscando el nivel. Y ahí tenemos el nivel, entonces vamos a marcarlo también. Entonces, como les decía, hemos empezado por el centro del terreno y hemos trazado nuestra curva hacia la derecha. Ahora regresamos al centro y vamos a trazarla hacia la izquierda. Entonces otra vez es el mismo principio, que me voy a poner aquí y con el nivel voy a ir a buscar con la pata, moviendo la pata, voy a ir buscando el nivel. A ver, ahí está muy abajo. Aquí todavía está un poquito abajo. Vamos a ver, vamos que nos golpee 3 veces al mismo lado. Y ahí tenemos el otro punto.
Y seguimos, recuerde siempre dar vuelta al aparato. Y seguimos buscando el nivel. Bien, aquí tenemos el nivel y vamos a ponerle entonces otra estaca por acá. Bien, entonces tenemos nuestra curva a nivel para sembrar nuestros árboles cítricos, aguacate, café, lo que sea, pero como pueden ver hay algunas estacas que están muy desviadas, no siguen una buena curva, y si tuviera que sembrar de esta manera pues quedaría bastante feo. Entonces lo que hacemos es alinear. Si vemos una estaca que está muy desviada en relación con las demás, vamos a alinearla un poco. Claro, tiene que ser un poco, no vamos a moverla de 1 metro, pero pueden ver que más que todo es la quinta estaca que tenemos que alinear. Entonces en este caso vamos a bajarla un poquito para que quede alineado. Entonces tenemos la curva alineada. Ahí vamos a sembrar nuestros arbolitos o el café a la distancia que se requiera. Y para saber la distancia para la otra línea de árboles para abajo, podemos utilizar el mismo aparato. Entonces, suponiendo que el cultivo que vamos a sembrar necesita 4 metros entre cada hilera, siempre partiendo del centro, de la estaca del centro, vamos a medir los 4 metros. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 4, y a partir de este punto vamos a trazar la segunda curva a nivel. Y entonces ahí nos va a dar la segunda hilera. Cuando la tengamos alineada y que queramos sembrar otra hilera, que son a los 4 metros, vamos a repetirlo. Entonces tenemos 2, 4, y ahí vamos a hacer lo mismo, empezando del centro, sacar la curva para la derecha y luego para la izquierda para ir sembrando nuestros cultivos. Entonces esto es el primer uso que podemos dar a nuestro agronivel, es para trazar las curvas a nivel, para sembrar los árboles, medir la distancia, y en este caso la distancia de una curva a otra depende del cultivo. Ahí nos dice la distancia que tiene que tener entre cada cítrico, cada aguacate o cada hilera de café. Ahora nuestro aparato también podemos utilizarlo para trazar las curvas a nivel donde vamos a poner estos obstáculos de los que hablamos anteriormente. Entonces esto podían ser unas barreras vivas. Por ejemplo, en esta curva podría sembrar vetiver bastante tupido que me sirva para retener el agua y el suelo. Si fuera un terreno pedregoso, puedo recoger piedras, acordonar las piedras ahí y hacer como un montículo, digamos un cordón de piedra que me sirve de barrera viva. En este caso hay que calcular a cada distancia, necesito poner cada barrera, y esa distancia va a depender de la pendiente de mi terreno, del desnivel. Entonces para eso tenemos que calcular cuál es el desnivel del terreno. Es lo que vamos a hacer a continuación. Una vez que tengamos el desnivel promedio, existen unas tablas que nos dicen a cuántos metros tengo que poner cada barrera. Repito, estas barreras pueden ser barreras vivas, con vetiver, con otras plantas, con caña, con un montón de plantas que me va a servir para retener el agua y el suelo.
impedir que agarre fuerza y velocidad. O también en terrenos con piedra puede ser, voy a poner ahí piedras para frenar el agua y retenerla. Y entonces, bueno, es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, para saber qué distancia debe tener entre cada barrera, ya sea una barrera muerta de piedra, una zanja de infiltración o una barrera viva, depende del desnivel, depende de la pendiente. Necesito calcular esta pendiente y para eso voy a utilizar el mismo aparato. Siempre empezamos en el centro. Imagínense una línea imaginaria que baja en el centro y vamos a tomar algunas mediciones en el centro del terreno. Entonces, para eso empiezo de arriba y voy a buscar que mi aparato me dé el nivel aquí, y en la pata de abajo, ahí lo tengo, en la pata de abajo vamos a medir cuántos centímetros tengo de desnivel. ¿Cuánto tenemos? En esta primera medición, ahí tenemos 25 centímetros de desnivel. Entonces vamos a ir en la misma línea del centro, un poquito más abajo, para tomar otra medición. Entonces, por ejemplo, vamos a ir acá y hacemos lo mismo. Buscamos el nivel y vamos a medir con la cinta métrica. A ver, aquí tenemos el nivel. Espérese. Por ahí. Y entonces vamos a medir cuántos centímetros tenemos de desnivel. ¿Sí? Bien, entonces en la primera medición teníamos 25 pulgadas, no eran centímetros, eran pulgadas, nos equivocamos, que corresponde a 64 centímetros. La segunda medición, 24 pulgadas, que son más o menos 60 centímetros. Y la última medición que hicimos más abajo nos dio 15 pulgadas, que son 38 centímetros. Esto tenemos que sumarlos, entonces sumamos los tres, nos da 142 centímetros de desnivel. Para sacar el promedio, como teníamos tres mediciones, vamos a dividir entre 3, que nos da un promedio de 47.3 centímetros de desnivel en promedio. Como el aparato mide 2 metros, para conocer el porcentaje del desnivel, tenemos que dividir este número entre 2 y esto nos da el porcentaje de la pendiente. Entonces tenemos un porcentaje de 23.65. Con unas tablas que vamos a ver en adelante, las tablas nos indican que para un desnivel del 25%, que es cercano a esto, tenemos que establecer barreras cada 10 o 12 metros. Entonces sabemos que en este terreno vamos a medir una curva a nivel cada 10 o 12 metros y que en esta curva entonces ahí vamos a establecer nuestra barrera viva o barrera muerta o la zanja de desnivel. Entonces con esto han visto cómo se construye el agronivel, cómo se calibra, cómo se utiliza para trazar la curva. Y más adelante en el taller vamos a retomar este punto entonces de calcular la distancia. Sobre esto, entonces, como se explica en el video, vamos a empezar por el centro del terreno. Entonces aquí tenemos nuestro terreno y vamos a
a trazar como una línea imaginaria en el centro del terreno. Y empezamos por acá, vamos a ir trazando la curva por allá y después por el otro lado. Después la segunda curva, si es para sembrar un cultivo perenne, pues esta distancia de un surco, digamos de una hilera a la otra, depende del cultivo. Ahí me dice que para cultivo, qué distancia debo tener de una calle a la otra. Y si es para barreras vivas o muertas o zanjas de infiltración, eso tenemos que calcular el porcentaje promedio de la pendiente, y con una tabla que vamos a ver a continuación nos dice qué distancia debemos tener entre una curva y la siguiente. Recuerde siempre empezar trazando las curvas arriba e ir bajando poco a poco. Y también siempre dar vuelta al aparato entre cada medición. Entonces, esto es la tabla. Entonces pueden ver que para pendientes muy suaves, por ejemplo 2% es prácticamente plano, pues tengo que poner una barrera cada 30 metros. En cambio, ahí en el ejemplo teníamos una pendiente de cerca del 25%, sería cada 12 metros más o menos. Y si es una pendiente muy fuerte del 45%, sería cada 4 metros. Entonces aquí tienen esa tabla para saber a qué distancia tienen que ir cada curva y para las barreras vivas, muertas o las zanjas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de obras de conservación. Eso es, bueno, la parcela de don Carlos Manuel, que está sembrando aguacates, y para aprovechar el terreno también está sembrando tomate mientras el aguacate va creciendo. Entonces pueden ver que sembro el tomate de acuerdo a las curvas. Bueno, no creo que haya utilizado el aparato A, pero lo hizo bastante bien. Y además, ahí pueden ver una pequeña zanja de infiltración. Entonces, bueno, no es muy honda, pero esto siempre nos ayuda a conservar el agua y el suelo. Ahí pueden ver que la cobertura del suelo pues no es como perfecta, porque bueno, como hay tomate pequeño ahí, no podemos dejar muchas malezas. Lo que sí se podría implementar en este caso es dejar, por ejemplo, las malezas crecer cada 2 o 3 calles. Entonces voy a dejar las malezas que crezcan acá, la voy a dejar que crezcan acá y así sucesivamente para que nos sirva de cobertura y para retener el suelo. Una vez que crece un poco demasiado, entonces ahí yo la corto o aplico herbicida. Entonces, bueno, también el señor tenía problema de cárcava, entonces pueden ver que, bueno, que ahí utilizó llantas y troncos para retener el agua, pero bueno, pueden ver que el agua aquí se pasó por el lado y sigue cavando por acá. Entonces, bueno, ahí qué podíamos hacer tal vez para mejorar este sistema sería sembrar estacas vivas aquí, ahí de alguna planta que pega, que puede ser caña india, puede ser madero negro, puede ser jocote o bueno, ahí lo que tengan, y para ayudar a retenerse. Sería sembrarla aquí en media luna y digamos, cada obra de conservación como esta, para saber la distancia de una a la otra, pues sería de la misma forma, calculando el porcentaje y viendo con la tabla a cuántos metros debo poner cada barrera de estas. Para terreno muy planos, pero bueno, que no son planos, sembrando de acuerdo a las curvas a nivel generalmente es suficiente para evitar la erosión. Entonces, hasta un 10% es nada más uno siembra los surcos de cultivo de acuerdo a las curvas a nivel y eso es suficiente para evitar la erosión. Pero eso es para terreno, digamos, con muy poca pendiente, no más del 10%.
Otra técnica también son la siembra en franjas. Entonces ahí pues, la idea es sembrar un cultivo que no cubre mucho el suelo y alternarlo con un cultivo que sí cubre mucho el suelo. De tal manera que el agua que se escurre por aquí va a estar eh, retenida, se captura en esta parte. Entonces pueden ver diferentes tipos de cultivos en franjas. Claro que esos son campos muy, muy grandes, pero también se puede hacer en un campo pequeño, alternando un cultivo que tal vez no cubre mucho con otro que cubre más. Si uno tuviera mucho terreno, lo cual no es frecuente, pero puede ser que sí, que algunos sean así, entonces lo que podría hacer es sembrar el cultivo en una franja y dejar en barbecho la franja siguiente, como dejarla en descanso. Y el otro año, entonces, sembraría en la franja que dejó en descanso y la franja que estaba con el cultivo, pues se dejaría descansar el año siguiente. Entonces, esto es otra técnica de cultivos en franjas para, digamos, capturar el agua y la tierra que se puede erosionar. Otra técnica son las barreras muertas, en este caso con piedras en terrenos pedregosos, pues tiene dos ventajas. Por un lado, es una forma de retener el suelo, de conservar el agua y también de limpiar el terreno. Poco a poco, pues cada año uno va sacando más piedras y reforzando la barrera para al final, bueno, tener aquí como prácticamente un muro de piedra o puede ser aquí como un cordón de piedra que nos retiene el suelo. Igual siempre vamos a empezar por arriba del terreno y bueno, tal vez en un año hacemos dos barreras y el año siguiente dos más y así sucesivamente. Bueno, este es otro tipo de barrera muerta en la finca de don Herminio, que estaba renovando el cafetal y utilizó las ramas podadas como barreras muertas. Entonces es siempre el mismo principio, de acuerdo a las curvas a nivel, vamos a ubicar, en este caso las ramas, que nos van a ayudar a retener el agua y el suelo. Aquí tenemos terrazas para terreno con mucha pendiente, entonces es lo que se, como el de la foto de arriba, es lo que se recomienda. Entonces tenemos estas terrazas trazadas de acuerdo a las curvas de nivel y vea, es muy importante que tiene cobertura en esta parte. Eso si lo mantuviéramos limpio, eso terminaría erosionándose y cayendo. Entonces, en este caso es muy importante mantener la cobertura. Aquí abajo vemos terrazas y el productor reforzó las terrazas con barreras vivas de vetiver. Entonces, esto, bueno, todavía da más solidez a la estructura y también retiene más tanto el suelo como el agua. Bueno, eso eran las terrazas que vimos anteriormente y vemos que es muy bueno porque podemos trabajar en la era en un suelo horizontal, tenemos las zanjas de infiltración, pero el suelo no está cubierto. Entonces, ¿qué podíamos hacer en este caso? Pues esto podría ser una alternativa, sembrar algún zacate o en este caso vetiver a cierta distancia e ir podando, cortando este vetiver para utilizarlo como cobertura. Entonces, en el caso, bueno, podríamos tener vetiver por acá y tal vez por allá. Y después de trasplantar la lechuga, pues lo podamos, lo cortamos y lo vamos ubicando para cubrir el suelo y de esta manera disminuir el impacto de las gotas de agua. Además, nos sirve para retener la humedad, entonces eso está bien porque también nos ayuda a economizar agua para lo que es el riego. Entonces, bueno, el vetiver realmente para mí es una planta fantástica.
porque vea la cantidad de raíces que tiene una mata de vetiver. Entonces, esto amara el suelo de una forma increíble. También, bueno, supongo que se acuerdan de lo que explicó Gabriela Soto, de que las raíces, que las puntas de las raíces producen estos famosos exudados, estos azúcares que acumulan carbono en el suelo. Entonces, vea aquí, bueno, la cantidad de carbono que puede incorporar una mata de vetiver. Y bueno, aquí tenemos otra foto que todavía es más impresionante. Entonces, realmente es una herramienta que deberíamos utilizar más, el vetiver, porque bueno, nos ayuda mucho, tanto en amarar el suelo para que no haya erosión, pero también en la parte de captura de CO2 y capturar el carbono en el suelo. Entonces, bueno, resumiendo esta charla, hay que utilizar coberturas vivas siempre que sea posible, porque tiene una doble función, que es por un lado evitar la erosión y por otro lado capturar CO2 e incorporar CO2 al suelo. También, bueno, no siempre el cultivo puede estar con el suelo cubierto, entonces hay que establecer obstáculos en el terreno para frenar el agua que escurre y disminuir sus fuerzas. Obstáculos que pueden ser barreras vivas, barreras muertas, zanjas de infiltración, por ejemplo. Que esas barreras deben seguir las curvas a nivel, entonces por eso la importancia de tener este agronivel o aparato A, y en la medida de lo posible combinar tanto lo que es cobertura del suelo con las barreras. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra. Calypso is a music sound sweet. I love the rhythm, so I love the beat. So anywhere you are on your feet, and you dance with the music all through the week, then I shout Calypso and Kawita with the Kawe band. I want the people to understand. Everywhere the violin play the Calypso just sweet. This is a rhythm from Trinidad, where the mighty sparrow is the dad. Also then we hear it in Panama, where the great Lord Cobra, he was the boss, and we shout Calypso in Kawita with the Kawe band. I want the people to understand. Only way the violin play the Calypso just sweet. So then Calypso come to Limon, where you had Pitung and Papatung. So when the music started to sound, the whole and then the young breaking down the town, and we ball Calypso in Kawita with the Kawe band. I want the people to understand. Only way the violin play the Calypso just sweet. But when you want to hear Calypso, Kawita is the town you must go to listen our father of Calypso. Nobody else but the great mighty Segundo Gavit. Calypso in Kawita with the Kawe band. I want the people to understand. Only way the violin play the Calypso just sweet. Calypso must be up on the shelf. We need our government to give us help. We want the culture music to life, because it is a way that we must survive and we follow.
people to understand. Only when the boy them play the calypso just with a band. This is a rhythm what sounds so sweet. I love the rhythm also I love the beat. So anywhere you hear it you say calypso is the music I love today and we ball. Calypso in Kawita with the Kawe band. I want my people to understand. Only when the boy them play the calypso just with a band. Yes, Calypsonian, we must unite. We don't suppose to stop till the fight. Jah give us health and He give us strength. Also He gave us intelligence that we must. Calypso in Kawita with the Kawe band. I want my people to understand. Only way the boy them play the calypso just with a band. Calypso must be up on the shelf. We need our government to give us help. We want the culture, music alive, because it is the way that we can survive and we ball. Calypso in Kawita with the Kawe band. I want my people to understand. Only way the boy them play the calypso just with a band. Calypso in Kawita with the Kawe band. I want my people to understand. Only way the boy them play the calypso just with a band. Calypso in Kawita with the Kawe band. I want my people to understand. Only way the boy them play the calypso just with a band. Estimados amigos, durante estas semanas hemos venido desarrollando esta capacitación sobre cómo mitigar o volvernos más resilientes a las condiciones del cambio climático, teniendo claro que el suelo es uno de nuestros principales aliados. Esperamos que toda la información que le hemos venido brindando durante estas semanas haya sido de su utilidad y sobre todo que ojalá pueda implementar gran parte de la información y las prácticas que les hemos recomendado. Hasta aquí llegamos con su programa Agro y Más esta semana. Me despido como toda la semana, su amigo y servidor el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, esperando que nos podamos ver y nos podamos escuchar la próxima semana. Hasta pronto. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Señor caficultor, para mantenerse siempre bien informado, reciba mensajes WhatsApp de la oficina regional del ICAFE. Envíenos un mensaje al 8420-2589 para incluirle en nuestros contactos y enviarle información relevante y actualizada sobre nuestra caficultura. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar un plaguicida que esté registrado en el Servicio Fitosanitario del Estado y autorizado para el cultivo donde lo va a aplicar. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Señor productor, confeccione un registro de los tratamientos aplicados a sus animales. En el registro se debe identificar al animal, medicamento, enfermedad, tratamiento y la fecha de aprovechamiento del producto y su producto animal después de la última aplicación. Las buenas prácticas de uso de los medicamentos veterinarios en los hatos ganaderos garantizan la salud animal y pública.